Bienvenidos a este video en el cual trataremos los principales aspectos relacionados con el marco conceptual de las NIF o las IFRS. Este video específicamente tratará sobre el marco conceptual que estuvo vigente para los periodos contables que iniciaron previo al 1 de enero del 2020. Para este año 2020, los periodos que hayan iniciado el 1 de enero del 2020 o posterior aplicarán el nuevo marco conceptual. Pero bueno, como veremos, al ser un marco conceptual y no ser una norma, realmente lo que cambia es poco. Y en un video adicional dedicaremos un capítulo exclusivo para hablar del nuevo marco conceptual. Pero hablemos de qué teníamos hasta ahora. Bueno, lo primero es de nuestro video de qué son las NIF. Recordarán esta diapositiva donde decíamos cuáles son los elementos que componen las NIF. Y decíamos que hay dos tipos de normas, la NIF, la NIC. También decíamos que hay interpretaciones que califican como normas, tanto las INIF como las interpretaciones del SIC. Y adicionalmente teníamos lo que llamábamos el marco conceptual. Bueno, esta presentación se trata sobre el marco conceptual. Lo primero es importante recordar que habíamos visto un concepto cuando decíamos que son las NIF, que hablábamos de marcos de referencia. Los marcos de referencia decíamos que eran una serie de conceptos, prácticas y guías que establecía un grupo de profesionales con una alta capacidad y que eran reconocidos, que por eso son de referencia, que por lo general eran libros grandecitos con muchos conceptos y demás. Las NIF son un marco de referencia de la rama contable, porque no solo existen ramos, no solo hay marcos de referencia para la contabilidad, sino para diferentes áreas del saber. En cambio, el marco conceptual de la NIF, el Conceptual Framework, es una de las partes de la NIF, o sea, es una parte de un marco de referencia llamado NIF, ¿ok? Y vamos a ver en qué surge esa diferencia. Ok, dependerá de los países, hay algunos países como Inglaterra, por ejemplo, donde no existe constitución política, pero en muchos de América Latina, estoy seguro que sí tienen una constitución política. Y me entenderán cuando hago esta metáfora. El marco conceptual es como una especie de la constitución política de la NIF. ¿Por qué? Porque el marco conceptual es donde radican y donde están los principios básicos de las normas contables, los fundamentos, las raíces. A- Ahora, la diferencia entre el marco conceptual respecto a la constitución política es que por lo general la constitución política en la pirámide de Kelsen está por encima de todas las leyes, reglamentos y decretos y demás. En el caso de las NIF es al revés, el marco conceptual está por debajo, es la base más bien conceptual y sobre ellas que se elaboran las normas específicas. Más adelante lo explicaremos más a detalle. El IASB lo que nos dice es que el marco conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Es decir, nótese que hablamos de conceptos, de principios, de definiciones básicas. Algunos de los propósitos principales que tiene el marco conceptual son los siguientes. Lo primero y lo más importante es que ayuda al Consejo, o sea, al IASB, el emisor de las normas, en el desarrollo y revisión de las NIF. ¿Esto por qué? Porque cuando el IASB entra a sus discusiones para establecer una norma contable, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cuáles son los principios básicos sobre los que yo me tengo que guiar a la hora de establecer una norma en específico? El marco conceptual también ayudará a otros organismos nacionales en la emisión de normas específicamente nacionales. Esto básicamente es que sirve de referencia para otros tipos de normas contables que no sean propiamente las NIF, pero que quieran utilizar las mejores prácticas. Y las mejores prácticas estarían en el marco conceptual propiamente de las NIF. En el punto número D es que ayuda a las personas encargadas de preparar los estados financieros en la aplicación de la NIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una NIF. Vamos a ver, las NIF son normas que van a normar, valga la redundancia, transacciones o partidas en específico, pero puede existir casos en que haya un tipo de transacción que no haya sido todavía regulada por una norma actual. En tanto, la NIC 8 lo que nos dice es que nosotros, cada entidad que presenta estados financieros, desarrollará su norma interna ateniéndose
en primera instancia a que no contradiga nada del marco conceptual. Adicionalmente, el ANIC 8 nos dice que como referencia podríamos utilizar otros marcos de referencia, como por ejemplo las US GAAP, para ver por una especie de derecho comparado entre comillas cómo se trata ese concepto dentro de otras normas contables también de alta calidad como las US GAAP. Pero que yo puedo aplicar esas políticas que están en otros marcos de referencia siempre y cuando no contravengan lo que ya está en el marco conceptual de la NIF. Y adicionalmente la NIC 8 lo que nos permite es ir a ver qué hace otras empresas de la industria con transacciones similares, porque recordemos que uno de los objetivos de la NIF es la comparabilidad. Existen otros propósitos del marco conceptual, como por ejemplo que ayuda a los auditores a formarse una opinión acerca de los estados financieros en relación de si están de acuerdo con la NIF. Ayuda a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con la NIF. Y muy importante, para mantener una especie de seguridad jurídica, hay muchas metáforas en la NIF respecto al derecho, para mantener una especie de seguridad jurídica, lo que nos da el marco conceptual es una guía para saber cuál va a ser el enfoque del IASB a la hora de que haga la NIF. Vamos a ver, pueden existir dudas de cuáles son las ideologías del IASB. En la historia de la contabilidad tenemos tanto un enfoque progresista como un enfoque conservador. Y a la hora de que se funda el IASB existen algunas dudas de cuáles van a ser los enfoques de este organismo. Entonces, de las formas para que todos estemos tranquilos es que el IASB nos emitió el marco conceptual diciéndonos, sabe que yo me voy a guiar bajo estos principios a la hora de que haga una norma. Y a menos de que sea algo muy puntual, usted no debería de estar preocupado porque yo me voy a guiar siempre bajo estos principios. Ese es el objetivo principal del marco conceptual. Ahora, la pregunta que siempre puede surgir, ¿el marco conceptual es una norma? La respuesta es contundente. No, el marco conceptual no es una norma, no es una NIF. Forma parte de la NIF, pero no es una NIF. ¿Por qué? Porque las NIF regulan transacciones en específico, partidas, circunstancias. El marco conceptual es genérico, solo nos da conceptos y aproximaciones. Es cero específico, en tanto no es una norma. Lo segundo es, como les comentaba previamente, ningún contenido del marco conceptual deroga lo establecido en alguna NIF en específica. ¿Y por qué? Porque en el proceso de discusión de una norma, el IASB ya consideró que había un incumplimiento o una desviación respecto al marco conceptual y aún así determinó que por el principio de representación fiel es más importante, más relevante mantener el criterio escrito en la norma que los principios básicos del marco conceptual. Por eso es que les comentaba que en contabilidad, específicamente en la aplicación de la NIF, el tema de la pirámide de Kelsen casi que lo vemos invertido. Ok, ¿de qué nos habla el marco conceptual? Bueno, el marco conceptual del que estamos hablando, que es el que se utiliza para los estados financieros de los periodos que iniciaron previo al 1 de diciembre del 2020, contenía 4 capítulos. Contenía un capítulo 1, que era el objetivo de la información financiera, un capítulo 3, sí, no existía el 2, lo enumeraron pero nunca lo crearon, que era sobre la entidad que informa. El capítulo 3 nos hablaba sobre las características cualitativas de la información financiera útil y el capítulo 4 nos habla sobre muchos conceptos como por ejemplo la definición, reconocimiento, medición de los elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Vamos a hacer un zoom en cada uno de ellos. Vamos a ver el capítulo 1, lo primero que nos decía es ¿cuál es el objetivo de la información financiera? Y aquí es donde el IASB hace una declaración que todos deberíamos de tener siempre clara, y es que la información financiera que se prepara es con propósito general, no es con propósito específico, porque está hecha para proporcionar información a terceros, a inversores, a prestamistas, a otros acreedores. Esto lo podemos encontrar en el párrafo OB2 del marco conceptual. Ahora, ¿qué nos dice también el marco conceptual? Nos dice, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo presento información para terceros, porque por eso es de propósito general, porque la administración de la entidad ya tiene toda la información.
Entonces, ella ya tiene la información en específico para todos los análisis administrativos que quiera. La aplicación de la NIF es más bien desde una perspectiva de terceros, de gente que no tiene la capacidad de solicitar información en específico. ¿Qué pasaba con el capítulo 2 de la entidad que informa? Bueno, como les decía, no se había publicado. Habían algún par de guiños que nos podían decir por dónde iba, además del borrador del marco. Lo primero que recordamos que en el prólogo de las NIF, en el párrafo 9, nos recordaba que las NIF están hechas para entidades con ánimo de lucro, pero que algunas entidades que no tengan ánimo de lucro podrían encontrarlas apropiadas en su aplicación. Y también nos decía un concepto que terminaba siendo un poco esotérico y revolucionario en el campo de la norma contable, porque lo que nos decía era que, sabe que la entidad que informa no precisamente tiene que ser una persona jurídica establecida. Podía ser una entidad que fuera menos que una empresa, o sea, una parte pequeña de una empresa, de una entidad jurídica, si ésta se administraba como una entidad aparte, o podía ser un grupo, una combinación de varias entidades jurídicas, si estas todas se administraban como si fuera un solo negocio, o podía ser perfectamente una sola entidad. Entonces, lo que nos terminaba diciendo es que una entidad que informa realmente tendría que considerar las siguientes tres características. Las características eran: 1, que la entidad tuviera actividades que son conducidas, podrían ser conducidas o han sido conducidas en algún momento, que esas actividades se puedan distinguir objetivamente del resto de las actividades de la entidad. Y tercero, que la información financiera sobre esas actividades económicas tuviera un uso potencialmente beneficioso y que incluso pudiera ser una de las formas en que la administración guía sus juicios y gestiones. Entonces, si había un grupo de actividades que cumplían con esta definición, podía ser el equivalente a una entidad que informa. Entonces, por eso les decía, el IASB concluía que no precisamente tiene que ser una entidad jurídica, sino que puede ser la porción de una entidad jurídica o puede comprender más de una entidad jurídica, 2 o 3 o varias entidades. O incluso podrían ser 2 entidades completas y una partecita de otra, si entre ellas en conjunto forman una sola actividad que puede ser conducida, que ha sido conducida, que genera información contable por separada y es distinguible del resto de las actividades, y que realmente es provechoso informar por separado. Luego veremos en qué quedó. Esta era la información que teníamos a ese momento. Nuestro capítulo 3 nos hablaba sobre las características cualitativas de la información financiera útil. ¿Qué son las características cualitativas? Bueno, las características cualitativas normalmente las conocíamos como los principios contables o los principios contables básicos. Que materialidad, comprensibilidad, verificabilidad, oportunidad, comparabilidad, representación fiel, periodo, moneda. Bueno, específicamente el IASB nos habla sobre 7 características en este capítulo 3 y nos las divide en 3 grupos. Primer grupo, las que son fundamentales, características cualitativas fundamentales. Esto significa que estas están por encima de las demás. ¿Por qué están por encima de las demás? Vamos a ver. El IASB lo que dice es: la información tiene que ser primero relevante y tiene que ser una representación fiel de las actividades. Puede que no sea comparable, puede que no sea verificable, puede que no sea oportuna, puede que no sea comprensible, pero siempre tiene que ser relevante y representar fielmente las transacciones. Todo esto que viene abajo son oportunidades de mejora, digámoslo, son características cualitativas de mejora, son nice to have. En la medida que usted cumpla con esto, estamos bien. Obvio, el deseable es que tengamos todo, porque la información tiene que ser comparable, tiene que ser verificable, tiene que haber oportunidad y comprensibilidad. Pero lo importante es que la información sea relevante y que haya una representación fiel de las transacciones. Y finalmente nos habla un poquito del costo de oportunidad, que ya veremos a continuación. Ok. Entonces vamos a leer textualmente lo que nos dice es: si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Lo que acabamos de ver. Esto está en el párrafo CS4 del marco conceptual.
¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba? Que si usted cumplía con toda, el IASB concluye, si usted cumple con todas las características cualitativas de mejora, todas, pero su información es irrelevante o no representa fielmente las transacciones, y básicamente, ¿y para qué? O sea, no me cumplió con lo que me importaba. Un ejemplo de esto lo encontramos en la NIF para pymes y dice lo siguiente: una entidad decide no contabilizar los impuestos diferidos porque la gerencia cree que los usuarios de sus estados financieros no pueden comprender esta información financiera. Impuestos diferidos es un tema de nivel intermedio del que para entenderlo hay que estar bastante empapado en la NIF y que básicamente dice, ¿sabe qué? Mis usuarios eso no lo van a entender, ¿para qué lo voy a aplicar? Bueno, la respuesta, lo que nos dice el IASB es que no importa, vamos a ver, que la información sea comprensible es un tema de mejora. Pero si usted no me contabiliza los impuestos diferidos, usted no está cumpliendo con el principio de representación fiel. Y en tanto que usted no cumple con el principio de representación fiel, su información financiera no es útil. Es decir, no puede haber una característica de mejora que se imponga a una de las características fundamentales. Las fundamentales siempre se tienen que cumplir. Y finalmente hablábamos del tema del costo de oportunidad o el costo-beneficio, específicamente costo-beneficio. Bueno, básicamente el consejo lo que dice es, ¿sabe qué? Yo sé que para usted puede ser que usted no le da beneficio, pero yo como IASB ya yo pensé que esa información financiera era útil y por tanto si usted quiere cumplir bajo NIF la va a tener que hacer. A menos de que no sea material, la va a tener que hacer. Así que básicamente el costo-beneficio es algo que ya pensó el IASB, usted no tiene que pensar, y la única forma de que usted no quiera cumplir uno de los requisitos de la norma es que no sea relevante. El capítulo 4 lo veremos más adelante. Básicamente el capítulo 4 lo que nos trae son las definiciones de activo, pasivo, reglas de medición, reglas de revelación, el tema de mantenimiento de capital, y son temas que ya hemos visto en otros videos y que profundizaremos más adelante. Algo importante, hablábamos y es lo principal que quiero que se lleven de esta charla, es que en el marco conceptual tenemos los principios contables básicos, pero hay algunos principios contables que no precisamente están dentro del marco conceptual. El primero es el principio de uniformidad. Ese principio lo encontraremos en el video que haremos en el futuro sobre la NIC 1. El principio de entidad, como les decía, estaba en el capítulo 2, pero no lo habían completado. Así que todavía bajo NIF no teníamos en escrito el principio de entidad. El principio de negocio en marcha es uno de los principios que se estudian dentro del capítulo 4. El principio de devengo está en el capítulo 1, pero lo veremos en otra oportunidad. La asociación de ingresos y gastos se encuentra en el capítulo 4, cuando nos explicaba cuáles eran las definiciones de las cuentas. Por ahí encontramos la asociación de ingresos y gastos. Y el criterio de prudencia está en la NIC 8 y se utiliza para el establecimiento de políticas contables que traten temas no abarcados aún por las NIF, ¿ok? Si la NIF ya tiene un criterio, el principio de prudencia no debe de aplicar. Espero que este video les haya servido. Es una pequeña introducción a qué es el marco conceptual. Haremos un par de videos más al respecto. Muchas gracias.